They say we get the leaders we deserve. Well, here's what I think America deserves. A leader who's not afraid to look you in the eye and tell you what he believes. I believe in putting people first. I believe in putting America back on track. I believe in opening doors. And I'm willing to work with both sides so that we all get what we want. I'm a humble man. I've never forgotten where I come from. I've taken my licks, but I've never taken your support for granted. I believe in pointing people in the right direction. But in the end, we should all be free to make our own decisions. They say we get the leaders we deserve. I think America deserves Frank Underwood. And in your heart, you know I'm right. Quizás os estéis preguntando por qué he empezado este vídeo con un clip de Kevin Spacey, ya actor defenestrado después del escándalo de acoso de hace unos años, en su papel de Frank Underwood en la serie House of Cards. Pero si habéis estado un poco atentos o habéis seguido la política española de esta última semana, estoy seguro que sabréis por dónde van los tiros de este vídeo. Bueno, mi nombre es César Cañete y espero que me acompañéis en este vídeo porque creo que tengo unos títulos que os pueden interesar si es que os gusta la política. Dentro cabecera. Bueno, no me voy a poner yo a definir etimológicamente la palabra política, ni que viene de Aristóteles, ni el asunto de las ciudades y todas estas cosas, aunque de cierta manera lo acabo de hacer, porque todos podemos mirar en internet qué es exactamente esto de la política. Sin embargo, para mí todo tiene algo de política en cuanto a que cualquier acción individual puede llegar a incidir en los asuntos de la comunidad en la que vivimos, pues estaréis de acuerdo conmigo en que es algo bastante importante y es algo de lo que me gusta estar informado y es algo de lo que me informo todos los días. Pero este no es el asunto aquí. En este vídeo de lo que os quiero hablar es de diferentes títulos en los que la política tiene un peso primordial en la trama de sus historias. Así que nada, sin más dilación, vamos allá. Gracias a la saga de libros de George R.R. Martin de Canción de Hielo y Fuego, cuyo primer título, Juego de Tronos, da el nombre a toda una serie de televisión que ha sido un exitazo brutal, el género de la fantasía de brujería y espada no está tan alejado como lo estaba hace unos años del gran público y ahora la gente lo acepta mucho más y está abierta a títulos de este estilo que antes quizá hubiesen pasado desapercibidos dentro de su radar de libros o de series de televisión. Creo, entre otras cosas, que esto es porque la política juega un papel importantísimo tanto en la serie como en todas las novelas de George R.R. Martin. Por eso, si os sentís huérfanos desde que acabó la serie y encima estáis esperando desde hace más de 10 años el siguiente título de George R.R. Martin, aunque la serie haya acabado, dejadme ofreceros una alternativa que tiene ciertas similitudes con los libros de George R.R. Martin, pero que destaca por su cuenta. Os estoy hablando de la trilogía de la primera ley de Joe Abercrombie, que empieza con el primer título que es La voz de las espadas, sigue con Antes de que los cuelguen y acaba con el último argumento de los reyes. Bien, de nuevo estamos ante un mundo medieval en el que hay brujería, por eso se llama de espada y brujería, con diferentes reinos más o menos poderosos y diferentes estructuras políticas que organizan a sus ciudadanos de diferentes maneras. Por un lado tenemos la unión con la ciudad de Adua como capital, por otro lado tenemos a los hombres del norte y en el sur tenemos el imperio gurko con Dagoska, que es una ciudad que ganaron a los gurkos los de la unión y con otra forma de organización política. De cualquier manera, estamos ante un grupo de novelas que son corales. ¿Y qué quiere decir eso? Lo he explicado en alguna ocasión, pero dejadme que lo vuelva a hacer así rápidamente. Estamos ante una novela coral cuando no tenemos un único protagonista y ese papel lo compartimos entre diferentes personajes cuyas líneas argumentales se entrelazarán para contarnos una historia mucho más amplia que la que quizá nos podría contar un único protagonista. De cualquier manera, yo me quiero centrar, ya que estamos hablando de libros donde la política es primordial, en un personaje que me parece maravilloso a la vez que terrible, y estoy hablando de Sandan Glótka. Bien, Sandan Glótka es un antiguo héroe de guerra que fue hecho preso cuando lucharon con los gurkos hace unos cuantos años
y pasó 2 años en las mazmorras del emperador siendo torturado. Eso le ha convertido en un tullido desdentado con unos dolores atroces por todo el cuerpo y completamente desfigurado. Os podéis imaginar que para un noble de la aristocracia de Adua que ganó el torneo de esgrima y que llegó a ser coronel, que se dedicaba a ir de taberna en taberna ligando y aprovechándose de las mujeres, esta nueva forma de vida que tiene que llevar siendo un tullido que provoca arcadas en la gente que lo ve a la par que miedo porque es inquisidor real, no es algo que le haya apetecido o que tuviese dentro de su forma de ver la vida. Así que tenemos un personaje bastante roto, que ha sufrido más de lo que ha sufrido la mayoría de los otros protagonistas que están en esta historia y que no tiene ningún redaño para hacer lo que tenga que hacer si es que tiene que sobrevivir o por lo menos progresar en el mundo que le ha tocado vivir. Bien, siendo de un cuerpo como es el de la Inquisición y siendo uno de sus superiores, se dedica, como no, a sacar confesiones a traidores, a torturar a gente y a seguir las órdenes del archilector Sult, que le utilizará como una de sus armas, una de sus manos para llegar a los intereses políticos que tiene. Porque forma parte de lo que es el gobierno de la ciudad, que es el Consejo Cerrado, y allí cada uno de los personajes que hay tiene un poder que quiere ejercer y con el que quiere conseguir sus intereses. Así pues, os podéis imaginar la cantidad de intrigas, de puñaladas por la espalda y de traiciones que esta novela o esta serie de novelas nos ofrece. También os digo, la crueldad y la dureza de muchas de las escenas de esta novela, tanto por parte del superior Glotka como de otros personajes, es abrumadora en algunos momentos y quizá eso haga que se tenga que poner un para mayores de 18 años o como hace eones me decía mi padre, esta película es de 3 rombos. También os diré que las intrigas políticas y el peso de la política en estas novelas no se reducen únicamente a este personaje, sino que en cada uno de los diferentes personajes que aparecen y esas líneas argumentales que os contaba de estas novelas corales es de vital importancia y es muy necesario para que entendamos cómo funciona ese mundo que no es más que un reflejo del nuestro, un espejo con diferentes elementos que son típicos del género de fantasía, pero que son consistentes en su verosimilitud. Ya sabéis que yo soy un amante de la verosimilitud. No me voy a liar más con estas 3 novelas. Estoy acabándome la tercera y he interrumpido la lectura solo para grabar este vídeo, así que sigamos adelante. Vamos con el siguiente título del que os quiero hablar. Bien, el siguiente título del que os quiero hablar y donde la política juega un rol importantísimo y es casi la columna vertebradora de toda la serie es eso, la serie House of Cards, que abría este vídeo con uno de sus clips promocionales en los que hace un resumen de las 3 primeras temporadas, si no me equivoco, un resumen así, con lo típico que es Kevin Spacey en su papel de Frank Underwood hablándole a la cámara. Bien, House of Cards, si no la habéis visto, es una serie que empieza como una venganza. ¿Por qué? Porque tenemos a un personaje como Frank Underwood que ayuda a que el nuevo presidente de Estados Unidos sea elegido para conseguirse un puesto que es el que quería él, que creo que era de secretario de Estado, y que da la casualidad o resulta que después de toda la ayuda prestada a ese presidente, no recibe el puesto que quería. Eso desata sus iras y toda la confabulación maquiavélica para quitar a ese presidente e ir a por todas. Y ya imaginaréis que durante las diferentes temporadas que tenemos hacia adelante pasará todo tipo de triquiñuelas, todo tipo de lucha de correlación de fuerzas para conseguir los objetivos que se ha fijado. Bien, como sucede muchas veces en la política actual, el fin suele justificar los medios. O eso es lo que piensa Frank Underwood, pero sabe muy bien que tiene que ocultar esos medios para conseguir sus fines y hacerlos pasar a través de una cortina de humo para que la gente crea que lo que está haciendo está bien. Pero tú que lo ves desde dentro, ves hasta el punto que es capaz de llegar para conseguirlo, estando dispuesto a cometer cualquier tipo de delito para eso, para conseguir sus fines. No quiero hablaros mucho más de esta ficción porque, por supuesto, os invito a que le echéis un vistazo más allá de la caída en desgracia de Kevin Spacey después de esas acusaciones de acoso. Y os digo esto porque tengo un vídeo que os invito también a que veáis, que es autor u obra, en el que abro el debate de si es lícito consumir ciertas obras porque los autores que las crearon eran execrables o si es lícito consumir ciertas obras de ficción audiovisual donde sus actores se habían comportado como auténticos hijos de la gran. Ahí lo dejo.
vamos a por la siguiente obra de la que os quiero hablar, porque además tiene mucho que ver con eso que os he dicho antes de el fin justifica los medios. Y claro, por supuesto, no puedo estar hablando de otro título si es que hablo de política de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, que es uno de los primeros tratados de filosofía política que se publicaron en el siglo XVI, que ha sido estudiado muchísimo, que todavía sigue en plena vigencia y que encima ha cambiado nuestra forma de hablar porque nos ha dotado dentro de nuestro diccionario con una palabra como maquiavélico que tiene todo el sentido peyorativo cuando se habla de manipulador, de que el fin justifica los medios. Pero creo sinceramente que toda la mojigatería hipócrita de la ética judeocristiana del mundo occidental se ha cebado mucho con esta obra, teniendo en cuenta que Maquiavelo lo único que hizo fue hacer una descripción sin juicios valorativos o éticos, incluso en su propia ética, sobre qué es lo que tendría que hacer un príncipe para conservar su gobierno o para establecerlo o para un montón de cosas basándose en ejemplos que conocía de primera mano por la historia y por su entorno, ya fuera por historia antigua, ya fuera por historia de aquel momento. No en vano, uno de los modelos que utilizó para escribir este tratado de filosofía política fue Fernando el Católico, con toda su política de casamientos que acabó creando la dinastía de los Austrias y que acabó convirtiendo a España en un imperio de bla, 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 bla. No me voy a meter en todas esas cosas, pero está muy bien la mirada completamente lúcida de alguien como Maquiavelo, que fue capaz de sobreponerse al qué dirán para describir la realidad de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Sin embargo, creo que sufrió aquello que es maten al mensajero porque el mensaje que me da no me gusta. Creo que él no fue más que un observador de su tiempo que pudo plasmar muy bien la política de su época en las ciudades-estado italianas y en los diferentes países y potencias europeas que se estaban creando en los primeros años del siglo XVI. Yo os digo que me he leído, y este es de los pocos libros que me he leído 2 veces y que os emplazo a leeroslo porque es muy sencillito y se entiende todo súper bien, en dos, como os decía, 2 ocasiones. La primera, cuando estaba estudiando humanidades y di una asignatura que todavía me acuerdo y que me encantó, que se llamaba Pensamiento Político y Social de la Edad Moderna. Y entre otros nos hablaron de Maquiavelo, de Hobbes con su Leviatán, del contrato social de Rousseau, de Locke, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda vez que decidí leerme este libro fue en una época de mi vida en que estaba viviendo un Juego de Tronos en mi propio trabajo y decidí que quizá era bueno volverse a leer El Príncipe para entender algunos comportamientos de mi jefe y dónde me ponía a mí eso, si estaba en peligro o no lo estaba. No sé si fue del todo útil, pero yo me sentí mucho más seguro entendiendo muchos de los comportamientos gracias a leer a Maquiavelo. Ya os podéis imaginar, porque aunque no lo creáis, cualquier empresa, grande o pequeña, tiene su propio politiqueo y su correlación de fuerzas. Y las formas de actuar de los que mandan en muchas ocasiones tienen mucho que ver con esa frase de el fin justifica los medios. Bueno, y hasta aquí este vídeo sobre 3 títulos donde la política es primordial. Espero que os haya gustado y que nada, espero que, pues eso, que suscribáis al canal, que le deis al like, que me pongáis los comentarios que sea, que miréis los enlaces a mis novelas negras allá abajo en el cajón de descripción y yo hasta el próximo vídeo os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua!